Subiré la grabación a lo largo de la tarde, más o menos, y ya la tendréis. ¿Cómo vamos a proceder para las clases telemáticas? Como habéis visto, os he subido unas diapositivas. Siempre os las subiré un poquito antes del día de la clase por si alguien quiere echarle un vistazo. Si nadie quiere echarle un vistazo, no pasa nada porque yo las voy a explicar. Entonces, no hay ningún problema, ¿vale? En principio, lo más seguro es que acabemos antes de la hora de la clase, porque normalmente de forma telemática se va mucho más rápido, pero tampoco lo que quiero es, si en presencial hubiera tardado 4 días, hacer el tema en 2 días y saturaron. Entonces, prefiero ir más lento y dar lo que daría en forma presencial y el tiempo que sobre, pues si tenéis dudas se resuelve y si no, pues se acaba y descansamos, ¿vale? Vale. Vamos a hacer descanso como si fuera la clase, o sea, eso de las 11:20, cosas así, me avisáis si se me va a mí, ¿de acuerdo? Vale. Y poco más, ¿tenéis alguna duda de evaluación, de algo de lo que... Cualquier duda, si no empezamos. Básicamente la evaluación sigue como estaba, ¿no? Sí, básicamente lo único que antes lo que íbamos a hacer era que los exámenes fueran acumulativos y ahora pues hemos decidido ponerlos pues prácticamente parciales, como veis. Pero la evaluación es lo mismo, si sacáis los tres temas, pues estáis, los 3 exámenes estáis eliminados. También os estamos mandando, como habéis visto, ejercicios que os ayudarán a subir notas. Pues si estáis cerquita ahí del 5, pues podéis ayudaros. Y poco más. ¿Y si los ejercicios que hemos mandado, Sí, sí. los ejercicios que hemos mandado van a servir para algo? Sí. Acabo de decirlo, si estáis cerquita del 5 y lo habéis hecho, vale, pues vale. posiblemente os podamos ayudar. Si no lo hacéis y estáis cerca del 5, no tenemos nada para ayudaros. Vale. Entonces, todo lo que hagáis se os contará positivamente. Lo que no, pues obviamente no se puede contar positivamente. Vale. Las tutorías mías, el horario lo mantengo, pero no es significativo. Es decir, aquel o aquella que necesite alguna duda, que me escriba y vamos, con que me escribáis unas orillas antes, yo creo que puedo atenderos sin ningún problema. Vale. Pues empezamos si no tenéis más dudas. Vamos a quitar esto. Bien. Avisarme, como os he dicho, si se me va de la cabeza lo que sea, que sean las 11:20, cuando sea las 11:20 para el descansito, ¿vale? Bueno, pues la parte que os voy a dar yo ahora son las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿vale? Sobre todo las de primer orden, no vamos a dar parciales, lo más seguro, porque no estaba pensado en presencial y ahora pues menos todavía. Y poco más, vamos a empezar. Este es el tema 6. No lo vamos a dar todo hoy, obviamente. Vamos a dar, creo que hasta el punto 3. Pero bueno, ahí tenéis un índice que os lo voy a ir poniendo en todas las clases pues para que saber cómo va a ir estructurado el tema y más o menos cómo vamos a ir, ¿vale? Empezaremos dando las definiciones, obviamente. Luego pasaremos a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que son las que vamos a trabajar sobre todo, ¿vale? Aunque luego, cuando acabemos con la de primer orden, pasaremos a más orden. Pero esto es como las ecuaciones. Primero se aprende las de primer grado, luego ya pasa a segundo grado, tercer grado, el grado que sea. Pues aquí lo mismo, empezamos con el primer orden, que son las más sencillitas, y luego ya pasamos a más orden. Veremos las de variables separadas y que se puedan reducir a ellas, que son las más fáciles de solucionar, y otros dos casos en los que son fáciles, porque normalmente resolver una ecuación diferencial no es sencillo. Entonces, os vamos a dar casos en los que sí, y esos son los que vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues básicamente una ecuación diferencial es una ecuación como la que ustedes conocéis, es decir, lo único que en vez de la incógnita ser un número, va a ser una función, ¿vale?
Entonces, la incógnita aparecerá derivada y, por tanto, pues, la función tendrá que ser derivable. Y, bueno, tenemos variables dependientes e independientes, que es una función. No hay mucha duda, ¿no?, de esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la función y cuál es la variable independiente? ¿La sabéis? La A. La función independiente, la función es la y la variable es la x. ¿Por qué? Porque la y es la que aparece derivada y la x no aparece derivada. ¿Podría ser la x una función? Podría serlo también. Entonces, lo que no aparece es la variable dependiente. ¿Me explico? Pero la y es una variable independiente porque tiene la derivada. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale. Aquí ya sí que está muy claro en la B. ¿Quién es la variable independiente? La z. ¿Quiénes son las dependientes? La x y la y. ¿Por qué? Porque la z está derivada tanto respecto de x como de y. A este se le llama derivadas parciales, ecuación de derivadas parciales. Estas no las vamos a ver en este curso, ¿vale? Aquí cambian las tornas. ¿Cuál es la variable dependiente? La dependiente es la y la independiente es la x, porque la y aparece derivada. Y aquí en la D, pues volvemos a lo mismo que en la B. La independiente es la z y la dependiente son la x y la y. ¿Cuándo decimos que es ordinaria? Decimos que es ordinaria cuando solo hay una variable independiente. Es decir, ¿cuáles son de los ejemplos? ¿Cuáles serían ordinarias y cuáles no? El A y el C, ¿no? En la y el C, correcto. En la y el C son ordinarias, bueno, dando por supuesto de que la x es la variable independiente, perdón, que podría ser independiente, pero vamos, si yo no pongo ninguna derivada, se da por supuesto de que es una función. Y la B y la D, pues son derivadas parciales, como os he dicho, el nombre que tienen, pero que no la vamos a ver en este curso, simplemente para que sepáis el nombre. Bueno, el orden. ¿Qué es eso del orden de una ecuación diferencial? Bueno, el orden es como el grado de la ecuación. Cuando hablábamos de la ecuación normal, decíamos grado 1, grado 2. Pues aquí, en vez de grados, tenemos órdenes. Y el orden es la derivación mayor, de mayor orden. Es decir, en los casos anteriores, vamos a verlos aquí, ¿esta qué orden tendría? Esta tendría orden 1, porque solo aparece la derivada de orden primero. ¿Sí? Aquí, ¿qué orden tendría? ¿Me lo decís? 1 igualmente, ¿no? ¿No? Correcto, solo aparece la primera derivada. Aquí, Orden 3, ¿no? correcto, porque aparece la tercera derivada, la mayor. Y aquí, Orden 2. orden 2, correcto. De hecho, las tres derivadas son de orden 2. Perfecto. Veo que de momento es algo fácil, definiciones, y son bastante sencillitas. Bueno, ¿qué será una solución? Pues una solución es lo mismo que cuando estamos trabajando en las ecuaciones. En una ecuación de las que habéis estudiado hasta ahora, que era una solución. Un número que si sustituíamos la x por ese número, pues nos daba una igualdad, ¿correcto? Pues aquí va a ser lo mismo. ¿Qué va a ser una solución de la ecuación diferencial? Pues una función en este caso, porque claro, lo que estábamos buscando es una solución, es una función que tiene que ser n veces derivable. ¿Por qué? Porque si quiero que sea solución, la tengo que sustituir. Si tengo la derivada en orden n, pues necesitaré que sea derivable n veces, por lo menos. Porque si no, no lo puedo sustituir. ¿Correcto? Y tiene que ser que cuando sustituyamos, pues nos dé igualdad. Esto de la f, básicamente, pues si cogemos aquí y ponemos f de la variable, será
2 por X por Y más Y. Es decir, ponerla en función de una función. No tiene más, ¿vale? A veces lo usaremos, más adelante ya lo haremos, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Un ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplillo de una ecuación de derivada ordinaria de primer grado, como veis. Y, vamos, podéis comprobar que esta x igual a x cuarta, x elevado a 4, perdón, es solución. Vamos a verlo. Si sustituimos aquí, ¿qué nos queda? X a la cuarta raíz cuadrada sería x cuadrado. Por x, x al cubo. 4x al cubo. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Se cumple la igualdad. Aquí este también se cumple y este también. Eso lo podéis comprobar ustedes en un momentillo, pero vamos, se tiene claramente que son soluciones, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues vamos a hablar de definiciones que se da a las soluciones y cómo son las funciones, las soluciones, ¿vale? Bien. Lo primero, como veis, en las soluciones pueden aparecer constantes. Aquí tenemos una, por ejemplo. ¿Lo veis? Una C, que es una constante, que puede ser cualquier número. En general, si la ecuación es de orden n, necesitaremos pueden aparecernos hasta n constantes, ¿de acuerdo? En nuestro caso, ahora que vamos a trabajar con las de orden primero, nos va a aparecer siempre una constante. Esa constante va a salir de cuando integramos y cuando integramos pues, nos va a aparecer ahí. Como sabéis, cuando se busca una primitiva, siempre la primitiva pues, aparece una constante. ¿De acuerdo? ¿Me sabríais decir alguno? Porque ecuaciones diferenciales ya habéis trabajado. ¿Algún ejemplo? ¿En física, por ejemplo? En circuitos y sistemas estamos haciendo Vale, diferenciales. sí. ¿En alguno más? ¿Algún ejemplo más? La ecuación de onda, ¿no? La ecuación de onda, el circuito eléctrico. Y, por ejemplo, la caída libre de cuerpos en física. ¿Sabéis lo que es la caída libre de cuerpos? Cuando soltamos un objeto, la velocidad a la que va, ¿cuánto es? ¿Os acordáis de bachillerato? ¿Cuánto es la velocidad de caída? Menos g, ¿no? 9 y pico, creo, no me acuerdo el número, 9,81. 9,81, que esa es la velocidad a la que baja. ¿Y la velocidad en física cómo se escribe? Como la derivada. La segunda derivada respecto del tiempo, ¿no? Entonces eso es una ecuación. La segunda derivada del espacio respecto al tiempo igual a menos g. ¿Sí? Sí. Eso es decir, que ya habéis visto más de una vez ecuaciones diferenciales. A veces se dice al resolver una ecuación, integrar la ecuación. ¿Por qué? Pues ya os lo he dicho prácticamente. Porque para resolverla, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Si aparece ahí derivadas por un lado, por otro, pues vamos a tener que integrar. Entonces, pues a veces se le dice integrar la ecuación diferencial. Os lo digo por si os dicen, venga, integrarme esta ecuación diferencial. Lo que os están diciendo es que la solucionéis. ¿Vale? Es lo mismo. Normalmente nosotros diremos solucionar. Pero por si encontráis en algún libro o en algún otro sitio, vamos a integrar la ecuación diferencial, lo que quiere decir es que vamos a resolverla, ¿vale? Pero, bien, ¿qué quiere dime. decir? ¿Para igualar los grados? Es decir, la solución es cuando sustituimos una función que cuando sustituimos nos da la igualdad. Hasta aquí, correcto, ¿no? Claro, pero cuando nos dicen que integre, ¿integramos para qué? ¿Para que tengamos el mismo grado? Bueno, cuando veas los métodos, que hoy vamos a ver primero, si no me equivoco, Sí. Vas a ver que se integra. En Vale. en todos los métodos se necesita hacer una integral, por lo menos. Una o más. Vale. Por tanto, Gracias. supongo que todos los que estáis aquí saben integrar, pero si no, es hora de ponerse a las pilas porque si no vais regular para este tema y los que vienen, vaya.
Entonces, hay integrales por todos lados. Por tanto, eso se le dice, es una forma de hablar o de escribir, vaya, en otros sitios lo veréis así. Vamos a integrar la ecuación diferencial. O, por favor, integra esta ecuación diferencial. Lo que están diciendo no es que la integréis, es que la resolváis. Es el nombre que le dan. Como hay que integrar, pues le llaman así. Es un nombre, vaya. Es como si dices solucionar y resolver, lo mismo. ¿Vale? Vale. Ok. Bueno, pues tipo de soluciones. Una se llama solución particular a una que no tenga ninguna constante. Antes, aquí hemos visto algunas. ¿Me decís alguna? De hecho, hay dos ahí. Del ejemplo este. Que no tengan constantes. Claro. La x a la cuarta, por ejemplo, no tiene ninguna constante, no tiene ninguna c. No depende de ninguna constante. Y la c es igual a 0, tampoco depende de ninguna constante. Es decir, que no, en la solución no aparezca ninguna constante. En esta sí aparece una constante, ¿lo ves? La c. Sí. Es decir, aquí y aquí no dependen de ninguna constante y esas se llaman soluciones particulares. Bueno, no contenga constantes, es decir, no tenga ninguna constante, no aparezca ninguna constante. En las que aparece constante se le llama solución general. ¿Por qué ese nombre de particular y general? ¿O se os ocurre? ¿Qué es lo que quiere decir general y particular en la vida diaria? General es que engloba a todo prácticamente, ¿correcto? Y particular es para un caso, ¿sí? Entonces, una estará dentro de otra. ¿Cuál será? ¿Cómo? La particular está dentro de la general. Correcto. La particular será la general, cambiando la constante por algún número. Veámoslo. Aquí. Esta se puede sacar de esta cambiando la c por ¿cuánto? Por 0. Correcto. Entonces, esta es la general, esta es una particular. Particulares hay muchísimas. Generales solo hay una. Y las particulares entre sí, ¿cuánto se pueden diferenciar? Por una constante. ¿De acuerdo? Y luego está esta solución. Que esta solución, si os dais cuenta, no puede salir de esta. Es un poquito más rarilla, por así decirlo. Ni de esta, ¿sí? Porque no hay ninguna c que si cambias la c por un numerito nos dé igual a 0, ¿correcto? Pues esas soluciones se le llaman singulares. No vamos a trabajar mucho con ellas, ¿vale? Pero para que sepáis los nombres. Entonces, la general es la que tiene todos los parámetros, todas las constantes. La particular es una solución cambiando uno de esos parámetros por un número. Y las singulares, los que no están contenidos en las generales. ¿De acuerdo? Son los tres tipos de soluciones. Sobre todo vamos a trabajar con las generales y las particulares. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien. Voy a pasar ahora a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Si hay alguien escribiendo, os aviso que no puedo leerlo. Entonces, si estáis pendientes por si alguien graba, si alguien está escribiendo, me avisáis, ¿vale? Por si acaso, porque la gente que no tiene micro, si no se entera o algo, aprovecháis y escribís ahí, me paráis, que puedo repetir sin ningún problema lo que haga falta, ¿vale? Vale, ahora mismo no ha escrito nadie, vaya. Vale, perfecto. Es que como si estoy en pantalla completa, no puedo verlo. Hasta aquí bien entonces, ¿no? ¿Sigo con las ecuaciones de primer orden? Sí. Perfecto. Pues vamos allá. Como os he dicho, las de primer orden, ¿cuáles son? Venga, decidme. ¿Qué es una ecuación? La es solo una variable independiente, ¿no? Esa sería para ordinaria y de primer orden. Ordinaria solo tiene una variable dependiente. ¿Perdona? ¿Que solo tiene una derivación? Exactamente. Solo aparece la primera derivada. No puede aparecer ni segunda, ni tercera, ni nada.
Entonces, de forma general, se puede escribir así, ¿no? Porque lo único que podemos tener es x, que es la variable dependiente, y la variable independiente, y y', la variable independiente, ¿correcto? Ujú. Cuando podemos calcular y' en función de x e y, es decir, podemos despejar y' de esta función, ¿vale? Se dice que está en forma normal, es el nombre, ¿vale? Y se escribe de esta manera, y' igual a f de x, y. Creo que ha intentado, ha pedido acceder a alguien, sí. Vale. Perfecto, sigamos. Bueno, pues como digo, cuando se puede, cuando es normal, la vamos a escribir de este tipo. Y' igual a f de x, y, es decir, la función que dependa de x e y. ¿Sí? Bien, en general, resolver una ecuación diferencial, sea ordinaria, de primer orden, o sea del tipo que sea, ya os lo he dicho, no es fácil, ¿de acuerdo? Ya, obviamente en vuestros casos pues lo vamos a poner lo más fácil posible, pero en general no es fácil. Entonces, antes de ponernos a resolver como locos o intentar resolver una ecuación que puede tener solución, puede no tenerla, igual que en las ecuaciones que habéis estudiado hasta ahora, puede ser que no tenga solución. Lo más lógico que veis, ¿qué podría ser? Antes de ponerse como locos, a ver si hay solución. Creo que en la ecuación de segundo grado, a los niños chicos, cuando se les enseña, se les dice, oye, antes de poneros a hacer la fórmula, mirad a ver si qué. Si se puede simplificar algo, ¿no? Bueno, La raíz negativa, ¿no? si tiene solución, ¿no? Antes de ponernos como locos ahí a pelearnos con el problema y luego perder a lo mejor 2 horas y luego el problema no tiene solución, pues vamos a ver primero si tiene solución y luego cuando tenga solución pues ya nos ponemos a pelearnos con el problema. Y así evitamos perdernos 2 horas o lo que sea peleándonos para que luego encontrar que no tiene solución. ¿Sí o no? Lo veis lógico, ¿no? Sí. Pues lo primero que vamos a ver es eso. ¿Cuándo puede tener solución? Entonces, vamos a verlo en un caso en concreto, que es el problema de Cauchy o de valores iniciales, en esos dos nombres, ¿vale? Ese problema es un problema en el que nos dan una ecuación, aquí está en forma normal, ¿la veis? Y' igual a f de x, y queremos solo encontrar una solución, como siempre, que va a ser igual a g de x, ¿sí? Es decir, una función y en función de x. Y además, para que sea un problema de Cauchy o de valores iniciales, el nombre viene dado porque se le da una condición en un punto. Es decir, quiero que la función y en 0 valga 3. O la función y en 4 valga 7. ¿Sí? Ese es un problema de Cauchy de valores iniciales. Entonces, tenemos una ecuación diferencial a ser posible en forma normal, y' igual a algo, la cual queremos saber si tiene solución o no. Y además, queremos una solución que pase por un punto. Es decir, que la función y solución en 3 valga 5. ¿Vale? Es el problema en el cual vamos a estudiar. ¿Hasta aquí bien? ¿Habéis entendido el problema? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Pues bueno, el teorema nos dice que si esa función en un entorno del punto, sabéis que es un entorno, alrededor del punto, ¿vale? La función f, la f es la función que depende de x e y, ¿vale? Es continua. Y la derivada de f respecto de y en ese entorno, la derivada es continua también. Entonces, el problema tiene solución local única. ¿Qué quiere decir eso de solución local única? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué creéis que quiere decir? A ver, ideas. Si os equivocáis no pasa nada. Estamos aquí para explicarlo. Porque solo tiene una, ¿no? No realmente. Tiene solución local única. Si no os dijera local, sí, tiene una solución. Pero ese local es lo que cambia, que puede tener más de una solución.
Lo que no puede tener más de una solución es alrededor de ese punto x sub 0 y sub 0. Es decir, a ver, voy a intentar, nunca lo he hecho, puede ser que salga un desastre, pero vamos a intentar pintarlo en el Paint. Os voy a intentar compartir la pantalla con el Paint. Os voy a quitar un momento el de este. Vale, vamos a ver. ¿Veis el Paint, no? Sí. Como digo, puede salir un desastre. Nunca he pintado en Paint, pero bueno. Una función, ¿vale? Nuestro punto aquí. Esta función que he pintado puede ser una solución. Lo que quiere decir es que alrededor de este punto, que es el punto que damos en el problema, el x sub 0 y sub 0, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la... Imaginaros que quiero que pase por y de 0 igual a 0. Es decir, esta es la x, esta es la y de 0 igual a 0, ¿vale? Entonces aquí pasa, esta podría ser una solución. Lo que quiere decir es que puede haber otra solución, pero aquí alrededor del 0, en un entornito, tiene que valer lo mismo que esta. Es decir, podría ser algo así. Se pega con esta, aquí, ¿vale? Y seguiríamos. Ojo que aquí he pintado un pico, bueno, me ha salido un pico y obviamente no podemos tener pico porque en los picos no son diferenciables las funciones. Pero se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Alrededor de este punto, en un entornito, la solución, si hay más de una, tiene que coincidir. Luego puede haber miles de soluciones, porque ya os digo, mientras que en este entorno coincida, vamos bien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. ¿O he liado más con el dibujo? No, no, no. No, no. Vale. Entonces, para que tenga solución única alrededor de este puntito, lo que queremos es que existe un entorno de este punto y además la función esta tiene que ser continua y la derivada continua. Realmente, este teorema tiene dos partes, ¿vale? Para asegurarnos la existencia, es decir, que exista alguna solución, lo único que hay que pedirle es que esta función sea continua, ¿vale? Que es lo primero que pedimos. Eso para que exista solución. ¿Vale? Lo que realmente nos asegura la unicidad alrededor de ese punto, y esto es importante porque en los ejercicios, como podréis ver, habrá casos que os preguntamos, ¿es única la solución? ¿Por qué? Entonces, lo que nos asegura la unicidad es esta condición de aquí, ¿de acuerdo? Esto nos asegura la existencia, es decir, imaginaros que la derivada no sea continua. Bueno, pues entonces no podemos decir que sea única, pero decimos que existe. Si la función f no es continua, pues no podemos asegurar nada, ¿vale? Eso es otra de las cosas. Este teorema es suficiente. Es decir, si ocurre lo que dice aquí, podemos decir que existe solución y es única. Pero que no ocurra lo que dice aquí, es decir, que no sea continua o que esto no sea continua, no nos asegura que no exista solución. Aquí un ejemplo, ¿vale? Aquí. Aquí podemos ver un problema que no tiene... Vale, esto está cambiado, es 0,2, ¿vale? Perdona, que hay un error aquí. Este es y de 0 igual a 2, ¿vale? Si no, sigue satisfacer... Esto sí satisface la condición, si veis. Porque... no, perdón, sí, está bien, está bien. X igual a 2 y igual a 0. Aquí, ¿por qué no podemos decir que se cumpla la condición? ¿Alguien lo ve? ¿Quién es f de x, y? Eso es lo primero. Y f de x, y sería esta función de aquí, ¿no? Sí. X partido y cuadrado. Vale. ¿Es continua para x igual a 2 e y igual a 0? No. No.
es que no está definida realmente, ¿no? Entonces, esto ya no se cumple. Y aquí es a donde quiero ir. ¿Tiene solución? Sí, podéis comprobar que esto es una solución. El que quiera lo comprueba, está sacado y es solución, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Que, como he dicho, esto es una condición suficiente. Es decir, si ocurre que sea continua y la derivada es continua, entonces sabemos que la solución existe y es única. Si no, no podemos decir nada. A veces ocurrirá que tenga solución, a veces no. Entonces, obviamente, si yo os pregunto por si tiene solución o no, pues muy probablemente os pregunte algo con este teorema. Si no, a lo mejor os digo directamente intentar solucionarla. Pero si os pregunto por existencia unicidad, la única herramienta que tenéis ahora, aparte de intentar solucionarlo a mano, digamos, intentar solucionarlo, sería este teorema de Extra. ¿De acuerdo? Vale. Pero mucho ojo, que es muy importante que a veces os pasa esto de, no corre, entonces no existe solución. No, puede no ocurrir y existir solución. Puede ser que no tenga solución. Eso ya depende del caso. Lo que es seguro es que si la función f es continua y la derivada es continua, existe solución y es única. Es lo único que podemos decir hasta ahora. Vale, y Francisco, Dime. ¿qué hace para llegar a i igual a raíz de 3, todo eso, a la solución esa? Bueno, pues como vamos a verlo. Esto es un tipo de ecuaciones de las que vamos a ver. Vale, Es decir, es que te está adelantando. vale. Vamos a verlo, pero es decir, hasta ahora todavía no hemos hablado de soluciones. Hemos definido que es una solución, pero todavía no hemos dado la herramienta de cómo solucionarla. Ahora mismo nos puedo preguntar, ¿solucionarme una ecuación diferencial? Porque todavía no os he dado cómo solucionarla. ¿Me explico o no? Vale. Es decir, tranquilo que lo vamos a ver, pero ahora mismo es que sería irme casi al final. Vale. Vamos, de hecho, a empezar a solucionar. Si lo habéis entendido, vamos a la solución. Si habéis entendido hasta aquí, podemos seguir con cómo resolverla. ¿Sí? ¿Bien? De momento bien. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sigo, no? O si os parece y ¿queréis descansar ahora y seguimos ahora en 15 minutos? Vale. Por mí, perfecto. Vale. Pues nos vemos ahora en 15 minutos. Ahora hay 20, hay 25, seguimos, ¿vale? Francisco, ¿Tiempo? Sí. Hay te puedo 20. preguntar una duda ahora en el descanso, pero para una Por cosa. supuesto, lo único, si no quieres que se lo escuchen, me lo tendrás que escribir al correo o algo. Si No, te- me da igual. Pues entonces tira. La integración y la derivación en las ecuaciones siempre, o sea, a ver si me explico bien. Si tú tienes una ecuación, la integración en una parte y en otra, ¿se cumple siempre en todos los casos? No. Vamos a ver ahora. Porque, por ejemplo, tú dices que si integras aquí y aquí Claro, en una igualdad. en esta igualdad, por ejemplo, ¿no? Sí, en una igualdad. Si, por ejemplo, en este ejemplo de condición suficiente, ¿lo ves? Mm. Y' igual a x partido y cuadrado. Aquí si integras, no vas a llegar, en los dos lados no llegas a la solución. Porque date cuenta que aquí integras y', te queda y, pero te queda y en función de una integral de x y de y. Entonces no puedes despejar y. ¿Por qué? Porque tienes, por un lado, y otro la integral de y. ¿Me explico? No sé si lo entiendes. Es decir, aquí sí, aquí no tendrías y, pero y en función de una y, no de y, sino de algo mayor de y. Entonces estás cambiando, al final tienes el mismo problema. ¿Por qué? Porque aquí tienes y, pero aquí tienes la integral de y. Vale. No sé si me he explicado. Ya lo iré entendiendo a lo largo de... Sí, pero vamos, que hay casos en los que integrar en las dos partes, de hecho es lo que vamos a ver ahora cuando acabemos el descanso, integrar en las dos partes soluciona el problema y en otras pues tendremos que integrar, pero tendremos que hacer otras cosillas antes. Siempre vamos a tener que integrar, pero no es tan sencillo como integrar las dos, a la parte de la izquierda de la igualdad y la derecha y ya está. La de variables separables, que es la que vamos a ver hoy,
sí, otras no. Vale, ¿Vale? vale. De todos modos, tranquilo que vamos a ir viendo cómo... Lo que sí te puedo asegurar es que vamos a hacer integrales por un tubo en este tema. Vale. Vale.
Bueno, ¿estáis por aquí ya o...? Sí. Yo sé lo también. Sí. Voy a esperar. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Venga. Antes de seguir con lo demás de lo de hoy, De hecho, preguntilla. ¿Habéis, son las 11:24, 11:20. ¿habéis decidido 11:13, ya fecha para el examen del son segundo? las 24 horas. No, Eso De es segundo. las 12 creo que no han dicho nada por el grupo, por lo menos de clase. Intentar concretar una fecha del segundo y del tercero también, si podéis. Sobre todo al Vale. menos del segundo, ¿vale? Ya sabéis que tienes en la primera quincena de mayo. Tengo que Vale. hacer un curro de la Creo que universidad. dijeron por el grupo el 14 de mayo, ¿no? Juanjo propuso una fecha, pero no sé cuál fue. Cuando Y yo Juanjo... propuse el 14 de mayo para el primero. No, el primero no tiene que ser ya, casi. Perdón, para el primero de los dos últimos, vaya, para el segundo. Ah, vale. Si os lo habláis y ya me lo decís el próximo día. Otra cosa importante que luego me preguntáis o me decís cómo pasa en el primer tema. Los ejercicios que podéis hacer con lo que vamos a dar de este tema, ¿vale? Cuando yo acabe, son hasta el 45. Del 46 para adelante del próximo tema, ¿vale? Entonces, del 39 al 45 podéis hacerlo conforme vayamos avanzando con la asignatura, ¿vale? El jueves que viene seguramente haya terminado el tema y dedicaremos tiempo, el tiempo que necesitéis, vaya, dudas y ejercicios y demás. Si no tenéis nada, esta vez pues seguiré con el siguiente tema. No voy a dejaros el día entero libre. Pero si tenéis dudas, es el momento, ¿vale? Para ejercicio, lo que sea. No, pues ya a tutoría, sin ningún problema. ¿Entendido? Sí. Sí. Vale. Perfecto. Pues seguimos entonces. Ya queda poquito. Vamos allá. Pues vamos a pasar entonces a lo que es resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer grado.
y más en concreto a un tipo que es muy sencillito, ¿vale? Un tipo que se llama las variables separadas o que se pueden reducir a ellas. Muchas veces ya sabéis que, bueno, esto es una ecuación de segundo grado, bueno, se puede reducir, a veces no es una ecuación de segundo grado, pero prácticamente lo es, ¿vale? Vamos allá. Una cosa que voy a usar mucho a partir de ahora. A veces una ecuación normal, ordinaria normal, que es la de y' igual a f de x, se puede escribir de esta manera. Vamos a ver si lo veis cómo se puede escribir. De esta manera. La y' es lo mismo que la derivada sobre y, ¿no? ¿Correcto? ¿No correcto? La y' la derivada de y, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Y' Sí. la derivada de y. La derivada de x, si x es la variable dependiente, la derivada de x, ¿cuánto es? Si x es la variable dependiente, la derivada de x es... La derivada de x, ¿cuánto vale normalmente? 1. Con respecto a x1. Claro. Entonces, si estamos derivando, la derivada de x normalmente pues, va a ser 1. Entonces, si esta f fuera racional, la parte del denominador la pasamos a la derivada, multiplicando por la derivada de y la del numerador se queda con la de x. Es decir, que estas dos formas son iguales. Así pasamos, aquí pasamos el q de x restando y luego pasamos dividiendo, menos p de x, q de x sería f de x. ¿Veis? Aquí tenéis la forma. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? Este d de x es como si fuera un 1. Porque la derivada de x es 1. ¿Sí? Sí. Entonces, si aquí pasamos el q de x restando, luego lo pasamos dividiendo, ya tenemos y' que es desde y. ¿Y por qué ponemos desde x? Por la regla de la cadena, porque y esta es dependiente de x, entonces la derivada de y es y' por la derivada respecto de x, que bueno, en este caso pues, normalmente va a ser 1, ¿vale? Entonces es importante que veáis que esto, es decir, y' igual a f de x, la forma normal, y esta forma son equivalentes. Si yo os doy esta forma, es como si os estuviera dando la forma normal. Es bastante importante. Porque dependiendo del caso de tipo de ecuación, os la puedo dar de la forma y' igual a f de x o de la forma p de x y de x más q de x y de y, ¿vale? Igual a 0. Y si no es igual a 0, pues puede ser igual a lo que sea, que lo podéis pasar al otro lado restando. Bien. ¿Qué es una ecuación de variables separadas? Una ecuación de variables separadas son las que están de esta forma, ¿vale? Una función de y multiplicada por y' igual a f de x. O bien, de esta otra forma, si la queremos poner de esta forma de aquí, ¿vale? Una función de y por d de y igual a f de x de x. Hemos visto un ejemplo. Voy a pasar hacia atrás. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Lo veis o no? Si el y cuadrado no lo llevamos al y', ¿lo veis? Sería y cuadrado de y' igual a x. Ya lo tenemos. Lo tenemos así. La función de g de y, ¿cuál va a ser? Y al cuadrado. D de y es y'. Bueno, y'. Y f de x, x. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Sí. Para solucionar esta ecuación es muy sencillo. Integramos en ambas partes, ¿vale? Porque al final y' es d de y, con d de x, y ya pues tenemos una primitiva de g de y y otra primitiva f de x, y la solución va a ser g de y igual a f de x más c. Entonces, no me acuerdo quién fue el que me preguntó cómo calcular esto de aquí, ya tiene la herramienta. Simplemente pasa al y cuadrado, integramos y después despejas y. Si integras aquí, ¿qué queda? Y al cubo partido 3. Ese 3 lo vamos multiplicando. ¿Lo veis? Y ahora, ¿cómo se saca este 6? ¿De dónde aparece? Pues de la condición de que yo quiero que en 2 valga 0. Si yo no diera esta condición, pues esto sería una C. Si no, Vale.
Pero no entiendo por qué integran los dos sitios. Porque si integra solo en un lado, si una función igualada a otra, ¿vale? Si tienes tú una función igualada a otra y coinciden, las integrales tienen que coincidir salvo constantes. ¿Correcto o no correcto? Sí. Entonces, si integramos en ambos lados, si integras en un lado, pierdes la equivalencia. Lo que coinciden es las integrales, las primitivas, salvo una constante. Por eso sale esta constante. ¿Sí o no? Vale. ¿Lo entiendes? Sí. Aquí tenemos una igualdad de dos funciones, entonces pues la primitiva coincide salvo una constante, que es la constante que sale aquí. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos allá. ¿Quién sería g de i aquí? Y al cubo, ¿correcto? Además, aquí os la estoy dando directamente, que perfectamente os podría dar i' igual, como en el otro caso, coseno de x partido i cubo. Vale. O os la puedo dar un poco camuflada. Normalmente no os la voy a dar así, porque así ya es que prácticamente os estoy dando la solución. Os la voy a dar un poquito camuflada, pero si podéis pasar i al cubo multiplicando o dividiendo, ya está. ¿Sí o no? No tiene más. Entonces, siempre que podáis poner una función de i con i' igual a una función de x, ya la tenéis. Integráis por los dos lados, la integral de esto es i a la cuarta partido 4, seno de x, si ya os quiero, que a veces, si me lo ponéis así con i cuarta partido i 4 igual a seno de x más c, estaría correcto. Si queréis ya rizar el rizo, pues me podéis poner la función de despejado i, ¿vale? Eso ya sería rizar rizo, estaría estupendo. Pero que si me dais ustedes para la solución, si me dais una función de i igual a una función de x con una constante y demás, correcto. Si me dais i igual a lo que sea, correcto también. Vale. Bien por aquí, todo bien, ¿no? ¿Sigo? Sí. Vale. Hay ecuaciones que son casi variables separadas, es decir, que no son variables separadas, pero vamos, que haciendo un pequeño cambio, como os he dicho anteriormente, se consigue. Un ejemplo, este de aquí. Tenemos función de x, función de y, de x, función de x, función de y, de y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que os he dicho, lo de las x las pasamos dividiendo para un lado, la de la y pasamos dividiendo al otro lado y nos queda ya la función. Claro, eso necesita que lo que está pasando derivando no sea cero. ¿Correcto o no correcto? Sí. Pero ¿qué pasa si es cero? Por ejemplo, si g sub 2 de i es cero. Tenemos que una función de la derivada de i por una función es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Si las funciones no son cero, ninguna de las dos es que la derivada es cero. Entonces la solución sería una constante. ¿Correcto? Sí. Y si f sub 2 sería cero, es que no tenemos una ecuación de derivadas parciales, porque tenemos dos funciones igual a cero. F sub 2 de x no puede ser cero. Pues en el momento que f sub 2 de x es cero, no hay ecuación. ¿Lo veo o no? Sí, claro. Entonces f sub 2 no puede ser. Si g sub 2 que es cero, ¿qué es lo que es? Tenemos una función igual que no es cero igual a cero. La derivada de cero, ya está. Es la más sencilla que os podría poner, vaya. ¿Sí? Entonces ya pasamos esto y lo ponemos así. Esto ya sí es una ecuación de variables separadas y ya la solución volvemos a lo mismo. Integramos los dos lados y ya está. Muy sencillito. Las ecuaciones de variables separadas la verdad es que no tienen mucho misterio. Vale. Esto ya tiene un poquito más de miga, ¿vale? Vamos allá. Aquí empieza un poco lo más durillo de la clase de hoy, pero ya veréis que tampoco es gran cosa, ¿vale? Entonces, venga, vamos a poner un poquillo más de atención para pillarlo, porque la verdad es que, ya os digo, un poquito más complicado, pero no mucho, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es una función homogénea? Lo defino porque lo voy a usar, por supuesto. Una función va a ser homogénea de grado n si cuando nosotros ponemos una t en las x y la y sale con grado n, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo, porque con el ejemplo se ve clarísimo. Esta función, f de x y,
x cuadrado menos 2x más 3y cuadrado. ¿Sí? Es una función homogénea de grado 2. ¿Por qué? Venga, vamos allá. Ponemos la t. Para saber el grado que tiene, simplemente ponemos la t. Y a ver qué podemos sacar factor común. F de tx, f de t de y es, ponemos t de x en el cuadrado, t cuadrado, x cuadrado, t de x, t de y, t cuadrado, y cuadrado. Estos dos t son t cuadrado, ¿sí o no? Los he puesto así para que veáis el sustituir, pero vamos, que son t cuadrado. Sí. T cuadrado es un t cuadrado. Podemos sacar factor común t cuadrado. T cuadrado por x cuadrado menos 2xy más 3y cuadrado. ¿Pero esto qué es? F de xy. Por tanto, tenemos t cuadrado f de xy. Por lo tanto, podemos decir que es una función homogénea de grado 2. Ojo que ahora mismo estoy hablando de funciones, no estoy hablando de ecuaciones ni nada. Esto es una definición para una función. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Simplemente cuando queremos ver de qué grado es, si es de algún grado, sustituimos tx y ti y vemos a ver qué podemos sacar. Si podemos sacar algo, bien. Y no es que no será homogénea. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Ahora sí, vamos a hablar de ecuaciones homogéneas, ¿vale? Y según como os dé la ecuación, vamos a definirlo de una manera u otra. Por ejemplo, si os doy la función así, vamos a decir que es homogénea si la función esta, la f, es homogénea de grado 0. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea homogénea de grado 0? ¿Me lo decís? ¿Homogénea de grado 0? Con esta definición. Que si ponemos tx y ti, ¿qué tiene que ocurrir? Venga, decidme. ¿Cuánto vale t elevado a 0? 1, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ya lo tenéis. Que f de tx y ti sea f de xy para cualquier t. Porque si t elevado a 0 es 1, cuando sustituimos n igual a 0, esto es 1, entonces la condición es que f de tx y ti sea f de xy. ¿Sí o no? Yo si lo puedes repetir. Sí, por supuesto. Las veces que haga falta. Vamos allá. ¿Qué quiere decir que una función sea homogénea de grado 0? Quiere decir, de grado n lo has entendido, ¿no? Porque si no entendemos la grado n, repetimos grado n primero. Sí, sí, es así. Vale. Entonces, grado 0 es sustituir n por 0. T elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿qué quiere decir una función f de xy homogénea de grado 0? Quiere decir que f de tx y ti es igual a t elevado a 0, que me acabas de decir que es 1 por f de xy. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f de tx y ti es igual a f de xy. Que si tú pones t en las dos variables, te sale lo mismo. Un ejemplo, venga, te voy a dar un ejemplo. La función f de xy igual a 4. Muy tonta, pero bueno, no aparece ni x ni y. Por tanto, si pones tx y ti, te da igual. Va a seguir siendo 4, ¿sí o no? Sí. Por tanto, esa función es homogénea de grado 0. Vale. ¿Sí? Sí. Otro ejemplo. Una división también podría ser, ¿no? También es el ejemplo que iba a dar. Venga, dímela tú. No sé. Venga. X cuadrado más y cuadrado partido. ¿Sí? Que se despejen la misma de los dos y se. Venga, sí, la tienes casi, venga, termina. X cuadrado más y cuadrado. Partido, venga, te la termino. X cuadrado menos y cuadrado. Ya está. Esa función sería homogénea de grado 0. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando tenemos una ecuación homogénea de esta forma, de la forma normal, decimos que la ecuación es homogénea si la función f es homogénea de grado 0. ¿Vale? Cuando está de esta forma, y' igual a f de xy. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí. Y como acaba de decir el compañero,
uno de los casos de las homogéneas es cuando es racional y los dos son del mismo homogénea del mismo grado. Entonces, volviendo a poner esta fórmula y esta forma de ecuación y' igual a f de xy de la forma p de xy d de x más q de xy d de y igual a 0, ¿sí? Esto básicamente p de xy y q de xy, ¿quiénes son? Las racionales, ¿correcto o no? ¿Vuelvo atrás para que lo veáis? Voy a volver, venga. Aquí lo tenemos. Y' igual a f de xy y p de xy. Entonces, y' es esta f es menos p de xy, q de xy. ¿Lo veis aquí? Sí. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, si f es grado 0 porque es racional y los dos tienen el mismo grado, p y q serán homogéneas del mismo grado. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, decir que f desde grado 0 es lo mismo que decir que p y q son homogéneas de grado el que sea, pero el mismo. ¿Sí? Vale. ¿No? Sí. Por tanto, si os lo doy de esta manera, vamos a pedir que sean homogéneas las dos funciones, pero del igual grado. Vale. Sí. No, hasta aquí bien. Si no, lo repito todas las veces que haga falta. Ya os digo que esto es quizás donde nos metamos más en un terreno un poco más fangoso, pero no, tampoco es muy difícil. ¿Sí? ¿Sigo? Una pregunta, Sí. cuando decimos variables separadas, nos Sí, referimos a que a lo mejor no haya término cruzado, ¿no? Porque no se podría despejar, ¿o sí? Sí, bueno, es que en términos cruzados quieres decir. Que haya a lo mejor x por y, menos 2xy. Porque tú no Eso sí podrías... se puede despejar, menos 2xy, pues pásala ahí dividiendo. No, ya, pero por ejemplo, menos 2xy más 3y... Nada, no te rayes. Nada. Sí, que se puede despejar claramente. X cuadrado menos 2x, algo así. Claro, como la que te... Sí, eso sí, que se pueda despejar. Lo importante es que se pueda despejar la x por un lado y la y por el otro. Esas son las variables separadas. Por eso el nombre, que se pueda separar. En una que no se pueda separar, no sería separable. ¿Sí? Vale. Si quieres buscar algún ejemplo que no sea separable, me lo puedes pasar o lo que sea y yo te digo, ¿vale? O te lo puedo decir yo después, o en los apuntes vienen muchos, porque después de variables separadas vienen otras que no son variables separadas. Entonces, todas las que vengan después no van a ser separadas. ¿Sí? Vale. Vale. Vamos allá, entonces. Si queremos resolver una ecuación diferencial homogénea, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variables. Algo que ya habéis hecho muchísimo ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de variable que vamos a hacer? Y igual a u de x. U por x, perdón. ¿Y este u qué es? Esto es importante. ¿Este u es un número o es qué? ¿Puede ser un número u? U es el término independiente, ¿no? La variable independiente, ¿no? Exactamente. Tiene que ser otra función respecto de x. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Sí, ¿no? U va a ser una función. De todos modos, cuando hagamos el cambio, nos va a quedar una ecuación diferencial parcial que dependa de u. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Si hacemos el cambio y igual a ux, cuando hacemos la derivada, ¿qué nos queda? La regla de producto, ¿no? Y' va a ser u' por x, ¿sí o no? Sí. Más u, porque la derivada de x, porque claro, cuando derivamos respecto de x, la derivada de x es 1, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Repito. Sí. Regla del producto, u de ux es u'(x) más u. Y eso va a ser la función f de x u x. ¿Por qué? Porque y' era f de xy. ¿Lo veis? Y' es igual a f de xy. Por tanto, si y es igual a ux, pues esto es f de x u x. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿No? Ahora, fijaros que, como he dicho, la f es homogénea. Y la x se repite en el primer término y en el segundo. Y esta función es homogénea de grado 0. Por tanto, la puedo sacar fuera. Pero además, cuando la sacamos fuera, ¿cómo la sacamos? X elevado a 0. Sí, pero...
¿Y qué es lo que nos queda dentro? F de 1U, ¿vale? Que es lo que tenemos al final. Repito de nuevo. ¿Lo veis? Sí, porque lo de que sea igual a f de x, ux no me ha quedado muy claro. Vale, volvemos. Tenemos que y' es igual a f de x. Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Perfecto. Y' es igual a f de x. ¿Quién es y? Ux. Ah, ¿Sí? vale. Ahora ¿Quién lo es y'? entiendo. Esto de aquí. Entonces, esto de aquí es igual a f de x ux. ¿Sí? Sí, vale, perfecto. Ahora, como esta homogénea de grado 0, podemos sacar la x. Entonces, esto es x elevado a 0. ¿Por qué? Porque es grado de homogeneidad de grado 0. Y la x se repite en la primer término y en el segundo. ¿Sí? Pues entonces lo podemos sacar factor común fuera, x elevado a 0 por f de 1u. Entonces, esto es f de 1u. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué se saca como x elevado a 0? Porque para que la ecuación diferencial sea homogénea, f tiene que ser homogénea de grado 0. Ah, vale. ¿Sí? F de homogénea de grado 0. Si no, la ecuación no es homogénea. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso sale con x elevado a 0. Y ya nos queda u'x más u igual a f de 1u. ¿Sí? Vale. Bien. Seguimos entonces, ¿vale? U' es de du. ¿Correcto? U' es de du. De u, la derivada de u. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si lo vemos. F de 1u podemos poner desde x al lado. Como he dicho, el desde x no afecta a nada. ¿Sí? Entonces, si nos llevamos este u restando, ¿vale? Si queréis, voy a ponerlo para que veáis este paso, lo voy a poner en una nota. A ver si lo veis con así. Vamos allá. A ver. Vamos a ver. Toda una ventana. ¿Veis el bloc de nota bien? No sé si puedo aumentar el tamaño de la letra aquí. ¿Lo veis bien? ¿Aumento más? Aumenta un poquillo más, Se por ve favor. bien, se ve bien. Ustedes me avisáis, puedo acercarlo lo que pueda. Vale. ¿Bien ya o sigo aumentando? Ahí está bien. Está bien, Vale. bien. Entonces, vamos allá. Esto de aquí, a ver si estamos de acuerdo. Es lo mismo que decir esto de aquí. ¿Sí? ¿No? No he hecho nada raro, ¿no? Sí, vale. ¿Lo veis? Mm. Sí. Sí. Perfecto. Esto de aquí es lo mismo que escribir ¿sí? ¿No? ¿Ha hecho algo Sí. raro? ¿Veis ya las variables separadas o no? ¿O sigo con el siguiente paso? Venga, voy a hacer el otro paso. Uy, perdón, esto no es así. Esto es una función dependiente de u, lo puedo pasar dividiendo. Esto es una función dependiente de x, lo puedo pasar dividiendo. Ya está. Entonces, ¿quién va a ser g de u o la función dependiente de u? F de 1 partido f de 1u menos u. ¿Quién va a ser la función de x? 1 partido x. Pero esto no va a función de variables separadas, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que pone g de u de u igual a f de x de x. ¿Quién es g de u? 1 partido esto de aquí. ¿Quién es f de x? 1 partido x. ¿Sí? ¿No? Bueno, este es f, vamos a poner h, para que no se repita esta f y esa f.
Sí, no, lo mastico un poco más. Decidme. Yo lo veo. Lo he entendido. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Sí, sí. Vale. Sí. Pues pasamos otra vez al PowerPoint. Vamos allá. Entonces, ya hemos llegado aquí, ¿no? Que es lo que acabo de hacer en lo de la valla. Pero Y esto es una cuestión de sí, dime. el X elevado a 0 es porque es homogénea, ¿no? Es homogénea de grado 0. Claro, porque esta ecuación es homogénea. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Y ya hemos llegado aquí y esto lo veis claramente que esto es una ecuación de variables separadas que sabéis resolver ya porque lo acabamos de ver. Si no, en cuanto repaséis 2 veces, se os queda. ¿Sí, no? ¿Bien hasta aquí? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Pues ahora vamos a pasar a... debería haber pausado esto un poquito más. Pero bueno, vamos poquito a poco, tranquilos. Vamos al caso en el que lo tengamos de esta otra forma, porque como os he dicho, yo puedo poner indistintamente la forma P de XY, D de X, Q de XY, D de Y igual a 0, como puedo poner Y' igual a F de XY, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, pero bueno, vamos a ver que ese mismo cambio se cumple para los dos casos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale. Venga, vamos poquito a poco. Sé que se amontona ahí mucho, pero bueno, tranquilos que vamos poco a poco. Vamos aquí. En la primera línea, ¿qué es lo que he hecho aquí? Venga, decidme, ¿qué es lo que he hecho? Sustituido por el cambio variable. Eso es, he hecho una sustitución, simplemente. He puesto U' de DU y el DDI es I', ¿sí? Entonces, esto es X por la derivada de U y U por la derivada de X, que es 1, ¿sí? Esto es básicamente aplicar la regla de la cadena, bueno, la regla del producto, perdón, en la derivada y sustituir, ¿sí? ¿Correcto? ¿No correcto? Vuelvo a explicar. Decidme, ¿lo veis? ¿Puedo seguir entonces? ¿Lo veis o no? Lo que he hecho aquí. Solo en la primera línea. Sí. Sí. Yo lo veo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a usar? ¿Qué es lo que sabemos? Que P y Q son homogéneas del mismo grado. Del grado n, del que sea. Pero son homogéneas del grado n. Y aquí la X se repite y aquí también. Pues la puedo sacar fuera, ¿sí o no? ¿Por qué sé que son homogéneas? Porque la ecuación es homogénea. Y que la ecuación homogénea es lo mismo que decir que P y Q sean homogéneas del mismo grado. Es lo que os he explicado hace un momento, vaya. Vale, entonces puedo sacar la X elevado a N. Porque aquí tengo el factor común X y aquí también. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Pero si está X elevado a N aquí y X elevado a N aquí, puedo sacar el factor común, ¿correcto? Sí. Vale. Aquí está el factor común. Ahora, esto lo vimos ya cuando estaba en el primer tema. Tengo dos cosas igual a 0, un producto de dos cosas igual a 0, y esto no va a ser siempre 0, porque si esto siempre es igual a 0, pues vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, perdón, la X no siempre es igual a 0. ¿Por qué X nunca es igual a 0? Porque yo quiero, la X es la variable dependiente, perdón. La X puede variar, ¿sí? Entonces, la X puede ser 0, 1, 3, la que sea. No siempre va a ser 0. Puede coger el valor 0 una vez, pero no siempre. Entonces, si esto es igual a 0 y esto no siempre es 0, ¿qué es lo que siempre va a ser 0? Lo de dentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Es decir, aquí tenemos X elevado a N por este producto, por esta suma, igual a 0. X elevado a N no siempre es 0. Por tanto, por narices no queda otra que esto sea siempre 0. Y puedo simplificar el X elevado a N. ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? Sí.
Por tanto, esto es equivalente a decir que esto es igual a 0. P de 1 más U de X que 1. Y lo de aquí dentro simplemente he hecho el producto, ¿vale? Es decir, esto Q de 1U por X y por X de DU y por U de X. Ya está. Esto es, porque a lo mejor veis que este cambio. Y luego, ¿qué es lo que he hecho también? Sacar factor común de dx, ¿vale? Es decir, aquí tengo de dx P de 1U y aquí tengo de dx U, Q de 1U. Por tanto, lo puedo sacar factor común. ¿Vale? Para no tener de dx, de du, de dx, pues cojo y agrupo. ¿Sí? ¿Por qué quiero agrupar? Porque lo que quiero es ponerla separada. Entonces voy a poner todo lo que dependa de dx a un lado y todo lo que dependa de du a otro. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Y esto ya prácticamente está en variables separadas. ¿Por qué? Porque me puedo llevar esta al otro lado. O bueno, no hace falta ni llevárselo al otro lado, pero vamos, si queréis, os lo lleváis al otro lado. Pasamos la x dividiendo. Entonces, ¿qué te queda? Desde x dividido entre x y este de aquí lo podemos pasar dividiendo también. ¿Y qué nos queda? Que q de 1u dividido entre p de 1u más u q de 1u igual a 0. Que esto es variable separada porque, bueno, si os lleváis el de x partido de x al otro lado o el otro al otro lado, el que más os guste. Pero esto es variable separada. ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? ¿Dudas? Sigo entonces, ¿no? Sí. Vale. Vamos a un ejemplito. Bueno, luego, ya no lo he dicho, pero luego, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Porque esto lo resolvemos y, ojo, ¿qué resolvemos? Resolvemos U igual a algo, no I. Luego, ¿qué es lo que voy a querer? Deshacer el cambio. Que me deshaga el cambio, claro. Entonces, U, ¿quién es? I partido X. Pues donde ponga U, como I partido X. ¿Correcto? Es decir, que cuando hagáis esta variable separada o la anterior, luego me tenéis que deshacer el cambio. Yo estoy pidiendo I, no estoy pidiendo U. ¿Vale? Eso es importante. Pues luego, si no, a la hora del examen, pues a mí me falta ese paso. Obviamente no voy a poner todo el ejercicio mal, pero obviamente no lo voy a puntuar entero. Bien, un ejemplito. También ha quedado muy agrupado. Tendría que haber separado un poco. Pero bueno, en los siguientes creo que estoy intentando hacer para que no salga tanto de golpe, ¿vale? Pero vamos un poquito a poco. Esta ecuación diferencial. X por d de i igual a i más raíz cuadrada de x cuadrado menos i cuadrado, todo d de x. Esta, por ejemplo, a simple vista, a ojo, no se puede separar, no se puede hacer variables separadas. No es variable separable a simple vista, ¿correcto o no? Simple vista. Tenemos que P de xy es esto de aquí y Q de xy es esto de aquí. ¿Esta es homogénea? Venga, P de xy. Intentad no verlo. Vamos a pensarlo. Ya sabéis que sí va a serlo, pero... ¿Es homogénea? Sí, no, ¿por qué? Sí. Sí, ¿por qué? Venga. Porque si tú multiplicas por t la x y la y, como está la raíz, luego sale la t... Que sería t cuadrado pasa como t y luego saca otra vez factor común. Perfecto. Y sale t. Entonces, homogénea de grado... ¿Cuánto? Exactamente. Esta ya ni os pregunto, ¿no? Q de x igual a x. Esa es grado lo que queramos, realmente. Bueno, sí, grado lo que queramos. Pero bueno, ¿es grado 1? Sí. ¿Es grado 2? También, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo veis? Es grado lo que queramos. Lo que pasa es que también es grado 1. ¿Os he liado mucho diciendo eso que es grado lo que queramos? ¿O no? No, perdón, es grado 1. Nada. Perdona, es grado 1. Pensaba... Nada, es grado 1. Pensaba en otro caso. Los dos son grado 1. Ahora podemos hacer el cambio entonces igual a ux, que es lo que acabo de deciros para resolverla, ¿vale? Hacemos el cambio igual a ux.
Entonces, vamos a hacer el cambio. ¿Qué es lo que nos queda aquí? X por D de Y. D de Y hemos dicho que es U'(X) más U. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Esto no varía. El D de Y, sustituirlo por esto, no varía. Esto, sea cual sea, va a ser siempre lo mismo. No os lo he dicho. En caso de que os caiga una variable separable, que os aprendáis esta fórmula y me la sustituáis, no me vale casi de nada. Quiero el procedimiento que vamos a hacer sustitución tal y como viene en este ejemplito, ¿vale? Porque una fórmula tiene poco valor si no sabéis de dónde viene ni nada, ¿vale? Me hacéis el procedimiento que como veis no es tan difícil, ¿vale? Cualquier duda en el tutorial lo puedo volver a explicar, de dónde sale, todo, pero no aprendéis la fórmula que no sirve de nada. Entonces, sustituimos y igual a ux, esta parte, como digo, no varía, y aquí, pues y igual a ux, x cuadrado es x cuadrado, menos y cuadrado, u cuadrado, x cuadrado, ¿sí? Ahora usamos que ambas funciones son de grado 1, como hemos dicho, ¿sí? Pues sacamos, aquí podemos sacar factor común x, y aquí ya tenemos, aquí tenemos x. Tenemos x por x de u más de x, igual a x por el u más raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado de x. Tenemos los dos x, podemos simplificarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué he hecho también? Como que quiero ponerlo en variables separadas, porque ya hemos visto que como son homogéneas la ecuación, puedo ponerla en variables separadas, pues lo que voy a hacer, poner lo que tenga de x a un lado y poner lo que tenga de u a otro, ¿sí? Entonces, aquí este u puedo llevármelo al otro lado. Y me queda solo x por d de u. Y aquí, ¿qué es lo que me queda? U más raíz cuadrada de 1 menos un cuadrado menos el u que viene de aquí. ¿Sí? Si hay algún paso que no entendáis, que no veáis, me lo decís, ¿vale? Vale. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos ya, esto es una ecuación de variables separadas. La u con la u se me van y nos queda x de u igual a raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado de dx. Entonces, esta x la puedo pasar dividiendo aquí. Ya tengo la función h de x, o como queráis llamarla. Y esta función de u me la puedo llevar aquí dividiendo. 1 es siempre 1. Puede ser que en algún punto valga 1. Pero bueno, nosotros vamos a dar la solución más general. ¿Vale? Además de que a vosotros no os voy a preguntar. Bueno, si os lo pregunto, ustedes sabéis que valdrá siempre que 1 sea 1. Pero no vamos a hacer como en matemáticas se hace, que se pregunta, bueno, estudiad dónde puede haber solución. Ustedes hacéis la solución en aquellos puntos donde sí pueda haber solución. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues integrar. Como he dicho, aquí se va a integrar bastante. La integral de 1 partido x, la sabemos todos, ¿no? Es la del logaritmo neperiano de x. Exactamente. Y la integral de 1 partido raíz cuadrada de 1 menos un cuadrado, esta igual quizás sea más difícil, pero bueno, es la de coseno de u más c. Damos un repasito si se nos ha olvidado de las integrales y listo. Pero como he dicho, a mí no me vale la solución en u. Aquel que se quede aquí, le falta el pasito que voy a hacer ahora, porque me estás dando x y u, y yo quiero x e y. Entonces, ¿qué es el pequeño pasito? Bueno, si y es igual a u por x, u es igual a y partido x. Pues bueno, pues lo sustituimos. Logaritmo de x es igual al coseno de y partido x más c. Aquel que me lo dé así, estupendo. Aquel que me dé x es igual a e elevado al coseno de y partido x más c, perfecto. Aquel que me solucione, que me despeje de ahí la y, es un loco. Hablando rápido y yo no lo haría, pero bueno, aquel que se quiera aventurar, pues para adelante.
¿Vale? Ha quedado claro que no quiero que os aprendáis la formulita, ¿no? Sí. Que es aprenderse 2 pasos y medio y llegamos a ella. Por último, y ya con esto vamos a acabar. Como os dije, seguramente acabemos todos los días un poquito antes, pero bueno, si tenéis dudas o lo que sea, el tiempo restante se usan dudas y si no, pues se acaba, no pasa nada. Unas ecuaciones de este tipo, ¿vale? También se pueden poner como variables separadas. Son las 3 tipos que vamos a ver para variables separadas. Aquellos que son de la multiplicación, que es los primeros que vimos, estos de aquí. A ver, lo busquemos. Estos tipos. La homogénea, que acabamos de ver. Y de este tipo, que sea una fracción f de ax más b más c partido a' x más b' más c'. ¿Vale? Y vamos a ver 3 tipos de, tres posibilidades, ¿vale? Que la fracción a partido a', b partido b' y c partido c' valgan las 3 lo mismo y valga k. Entonces, daros cuenta que a es igual a a' por k, ¿correcto o no? Sí. B es igual a b' por k. Y c es igual a c' por k, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Es decir, si sustituimos ese valor arriba, nos sale que podemos sacar k factor común, ¿correcto? ¿Y qué es lo que nos queda? Lo mismo arriba que abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿O lo hago paso a paso en el blog de notas? Yo creo que sí. Sí, perfecto. Si no, esto es cualquier persona que tenga duda o lo que sea, se lo puedo hacer en tutoría o después o cuando haga falta, ¿vale? Entonces, está claro que esto es igual a I' por f es igual a f de k, ¿sí? Aquí me ha faltado la integral. Aquí me ha faltado la integral. Ah, no, me ha faltado, bueno, la integral, pero... Claro, que ya integrado, ¿no? Sí, la integral, pero bueno, la integral, esto es f de k, k es una constante. Entonces, la integral de esto, ¿cuánto es? X. X por... Ah, sí, perdón. X Sí, sí. por la constante. Entonces, bueno, aquí me ha faltado eso, una X o la integral, lo que queráis poner. Pero vamos, la solución es eso. Y' igual a X por f de k más c. ¿Vale? Siguiente caso. Este caso, sencillito, ¿no? Si veis que A partido A' es lo mismo que B partido B', C partido C', muy sencillito. Siguiente caso, que A partido A' sea lo mismo que B partido B', pero que, no sea, que es igual a K, pero no sea lo mismo que C partido C'. Vamos allá. Si escribimos Z igual a X más BI, ¿vale? Ahora A es igual a A' partido K, B es igual a B' partido K, ¿sí? Entonces, la derivada de Z, ¿quién sería? Vamos a verlo. La derivada de Z, ¿quién sería? La derivada A, que es una constante. ¿Sí? A, que es una constante, todos estos son constantes. La derivada de X, ¿cuánto? La derivada de X, 1, ¿no? Sí. Entonces esto nos queda Z' es igual a más B, que es una constante, como hemos dicho, la derivada de I y prima. ¿Sí? Si despejamos I' de aquí, ¿qué hacemos? Nos llevamos el A restando y el B dividiendo. Entonces, esto de aquí sale de I'. ¿Lo veis? Lo hago paso a paso. Sí. ¿Lo hago paso a paso o lo veis? Yo sí lo veo. Si alguno de los que no tiene micro no lo ve, que lo escriba y algún compañero me lo dice y yo no tengo ningún problema por repetirlo, ¿eh? Lo que pasa es que eso no puedo ver texto, entonces... Bien. Y ahora vamos a pasar a esta parte. Esta parte que igual no se ve. Vamos allá.
Hemos dicho que A partido A' es igual a K. Entonces, A es igual a A' por K, ¿correcto? Y B es igual a B' por K. Entonces, aquí tenemos AX más BI es Z, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si lo queremos poner con A', ¿qué es lo que nos quedaría? A'K X más A'K, B'K Y. Si sacamos el K, perdón, factor común, nos queda que Z es igual a K por A'X más B'I. Entonces, esto es K por Z. Si queréis lo hago paso a paso. ¿Lo hago paso a paso? ¿O lo veis? Si lo veis, aquí ya tenemos que esto es una ecuación de variables separadas. ¿Quién es la incógnita? Z. Luego, obviamente, habría que intentar, intentar ponerlo deshacer el cambio con AX, BI y ya está, pero bueno, eso es muy sencillo. Y aquí esto es variables separadas porque esto, el menos A partido B, lo podemos llevar al otro lado, sumando y multiplicando. Entonces nos queda Z' igual a una función de Z. Y C es una constante. Entonces, pues, es una ecuación de variables separadas. Sí, separadas o separables, vaya. ¿Cómo queremos llamar? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Siguiente y último caso. Que ni A partido A', que A partido A' no sea igual a B partido B'. Entonces, como vemos aquí, puedo crear este sistema de ecuaciones. Como ya habréis visto en bachillerato, este sistema de ecuaciones, como A es distinto de A partido A' no es lo mismo que B partido B', tiene solución. ¿Sí o no? Solución y única, además. Podemos llamar H y K a esa solución. H es la de X y K es la de Y. ¿Vale? El valor de Y. Entonces, si podemos hacer cambio a esta X, la llamo X mayúscula más H de esta solución. Y a esta Y mayúscula más K. ¿Vale? Entonces, la derivada de Y es la misma que la derivada de Y', ¿no? Porque el K es una constante, un valor. H y K son números, porque es la solución de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones, vaya. ¿Sí? Entonces, la derivada de K es 0. Entonces, Y' minúscula prima es lo mismo que Y mayúscula prima. ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Ahora sustituimos también dentro de F. Pero daros cuenta que aquí tenemos AH más BK más C y aquí de abajo tenemos A'H más B'K más C'. Y eso, como H y K son soluciones de este sistema, ¿cuánto vale? 0. 0 los dos. Entonces, toda esta parte me sobra. Es 0. Entonces, ¿qué me queda? Y' igual a F de AX mayúscula más BI mayúscula A'X B'I mayúscula. Y esta función es homogénea. ¿Lo veis o no? Porque cuando pongamos una T en la X y una T en la Y, como arriba y abajo me salen del mismo grado, sacamos un factor común y es homogénea de grado 0. Es una ecuación homogénea. Por tanto, pasamos al caso de la homogénea. Y de la homogénea pasamos a variables separadas. ¿Sí? ¿No? Dudas. Venga. Que ya os digo que esta parte es la que más fangosa del día de hoy. ¿Lo veis? ¿Repito algo?
¿Se ve todo? Ya os digo, aquí esto se va porque es solución del sistema. Y ya nos queda esto que, bueno, esto es una homogénea porque si ponemos T en la X y la Y, los dos salen del mismo grado, pues se va ahí fuera. Grado homogénea de grado cero. De cero, perdón. Pues si lo veis, yo por hoy ya no tengo nada más que contaros y ya seguiríamos el jueves a las 10:30. Si tenéis alguna duda, no tengo problema en quedarme un poco más o ya eso ya nos vemos el próximo día. Perfecto. Pues bueno, ya podéis empezar a hacer algunos ejercicios si queréis. Como os digo, las dudas de los ejercicios las tendremos el jueves y, por supuesto, el jueves de esta semana no, el que viene, por supuesto. Y cualquier duda que tengáis por tutoría siempre estoy disponible. Vale, muchas gracias. Vale, Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.